En la historia, hay muertes que son un punto final y otras que son un eco eterno, una pregunta grabada en la piedra del tiempo con la pólvora de un pelotón de fusilamiento. Son finales que no concluyen, sino que inauguran un misterio que se niega a ser sepultado junto al cuerpo. La muerte de la realeza a menudo sigue este patrón, un espectáculo de poder, una lección de mortalidad. Pero la historia que hoy nos convoca no es la de una reina nacida en la púrpura, ni la de un rey derrocado por la furia de su pueblo. Es la historia de una mujer que se coronó a sí misma reina de un reino efímero y peligroso, el reino de la fantasía, del deseo y del secreto. Su trono era un escenario parisino, su cetro, un velo de seda, y su corona, una mentira tan brillante y cautivadora que el mundo entero se postró a sus pies. Su nombre de nacimiento fue Margareta Gertruida Celle, un nombre anónimo y terrenal, pero el nombre con el que sedujo, bailó y finalmente murió fue una leyenda. Mata Hari, el ojo del día. El 15 de octubre de 1917, mientras la Primera Gran Guerra desangraba a Europa, en la fría y húmeda quietud de la fortaleza de Vincennes, a las afueras de París, esta reina sin reino se enfrentó a su último público, 12 soldados franceses, con los rifles cargados y la mirada endurecida por el deber. La acusación que pesaba sobre ella era la más grave de todas en tiempos de guerra: alta traición. Se la señaló como la agente H-21, una espía letal al servicio de Alemania, una sirena cuyas caricias habían costado, según sus acusadores, las vidas de 50.000 soldados franceses. 50.000 almas, a cambio de los secretos susurrados en los lechos de generales y ministros. Pero mientras el oficial levantaba su sable, preparando la orden final, la mujer que iba a morir no temblaba, no lloraba, no suplicaba. Erguida, con una elegancia desafiante, rechazó la venda que le ofrecieron. Quería mirar a la muerte a los ojos, como había mirado a sus amantes y a sus audiencias. ¿Era la calma de una inocente que se enfrentaba a la injusticia suprema? ¿O la última y más grande actuación de la espía más consumada de la historia, manteniendo su personaje hasta el último aliento? Su muerte no fue un final, fue el inicio de la verdadera leyenda, una leyenda que nos obliga a preguntar: ¿quién murió realmente esa mañana? ¿Una bailarina exótica convertida en chivo expiatorio? ¿O una maestra del engaño, cuya mayor traición fue, quizás, hacernos creer que nunca traicionó a nadie? La respuesta, si es que existe, no se encuentra en los informes militares ni en los titulares de los periódicos. Se encuentra en el laberinto de una vida construida sobre la arena del engaño y el deseo. Una vida que debemos desandar paso a paso, desde su inocente amanecer hasta su sangriento crepúsculo. Para comprender la compleja arquitectura del mito de Mata Hari, debemos primero excavar sus cimientos, y estos no se encuentran en los opulentos salones de París ni en las secretas cancillerías de Berlín, sino en la brumosa y provinciana ciudad de Leeuwarden, en los Países Bajos. Allí, en 1876, nació Margareta Gertruida Celle, no como una princesa exótica, sino como la hija de un sombrerero próspero y un tanto ostentoso, Adam Celle. Su infancia fue, en apariencia, un idilio burgués. Era la hija predilecta, mimada, educada en escuelas exclusivas, una niña de ojos oscuros y cabello negro que destacaba entre sus compañeros rubios y de piel pálida. Su padre la llamaba la orquídea negra de Frisia, un presagio, quizás, de la identidad exótica
que un día fabricaría para sí misma. Este primer acto de su vida estaba marcado por la comodidad y la promesa, pero la fortuna, como un amante infiel, pronto la abandonaría. Cuando Margareta tenía apenas 13 años, el negocio de su padre se derrumbó. La bancarrota no fue solo una crisis económica, fue un terremoto social que destrozó los cimientos de su mundo. La familia se desintegró. Sus padres se divorciaron, un estigma profundo en la sociedad de la época, y su madre murió poco después, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre. La caída fue brutal, de la cima de la sociedad local al abismo de la dependencia y la caridad. Esta experiencia temprana de pérdida y humillación forjó en su carácter una determinación de hierro. Nunca más sería pobre, nunca más sería impotente. El dinero y el estatus no eran un lujo para ella, eran una cuestión de supervivencia, un blindaje contra el caos. Enviada a estudiar para ser maestra de jardín de infantes, su belleza ya era un arma de doble filo, un escándalo con el director de la escuela, un hombre casado que se encaprichó de ella, truncó su carrera antes de empezar y solidificó su reputación como una joven problemática y seductora. Desesperada por escapar de la mediocridad y el juicio de su entorno, Margareta tomó una decisión que sellaría su destino. A los 18 años, vio un anuncio en un periódico. Un oficial del ejército colonial de las Indias Orientales holandesas, 20 años mayor que ella, buscaba esposa. Su nombre era Rudolph MacLeod, un hombre de linaje escocés, endurecido, alcohólico y con una visión del mundo forjada en la brutalidad del dominio colonial. Para Margareta, él no era un hombre, sino un pasaporte a una vida de exotismo, riqueza y, sobre todo, a una salida de Holanda. Se casaron en 1895, apenas unos meses después de conocerse. El matrimonio fue un desastre desde el principio, una colisión de dos desesperaciones. Ella buscaba estatus y seguridad. Él, una esposa joven y bonita que adornara su carrera y le diera herederos. Lo que encontraron fue un infierno privado en el paraíso tropical de Java y Sumatra. MacLeod era un hombre violento, celoso y bebedor. Despreciaba la independencia de su joven esposa y la sometía a un constante abuso psicológico y a veces físico. La acusaba de coquetear con otros oficiales, la encerraba y la humillaba públicamente. Fue en este crisol de infelicidad donde Margareta comenzó a buscar refugio en otro mundo. Se sumergió en la cultura local, no por un interés antropológico, sino como una forma de escape. Aprendió fragmentos de danzas locales, se fascinó con la mística y la estética javanesa, y comenzó a tejer los primeros hilos de la fantasía que más tarde la definiría. No se convirtió en una experta, pero aprendió lo suficiente para crear una ilusión convincente para los ojos europeos. La tragedia, sin embargo, aún no había mostrado su rostro más cruel. La pareja tuvo dos hijos, Norman John y Louise Jean, pero la toxicidad de su relación parecía envenenar todo lo que tocaban. En 1899, ambos niños cayeron gravemente enfermos. Norman John murió en una agonía terrible. La causa oficial fue un envenenamiento por parte de una sirvienta local en venganza por el maltrato de MacLeod. Pero otra sombra, más oscura y persistente, se cernía sobre la tragedia: la sífilis. Se rumoreaba que MacLeod había contraído la enfermedad y se la había transmitido a su esposa, quien, a su vez, la pasó a sus hijos. El tratamiento de la época, a base de mercurio, podría haber sido el verdadero veneno que mató al niño
y dejó a la pequeña Jean con secuelas de por vida. La muerte de su hijo fue la fractura final. El amor, si alguna vez lo hubo, se convirtió en un odio helado y recíproco. Regresaron a Holanda y se separaron. En la batalla por la custodia, Margareta perdió. MacLeod, con su estatus y sus conexiones, la pintó como una madre negligente e inmoral, y se quedó con su hija, a quien ella apenas volvería a ver. A los 27 años, Margarita Sell estaba sola, sin dinero, sin hija y sin reputación. Había tocado fondo por segunda vez. Pero en el fondo del abismo no encontró desesperación, sino una extraña forma de liberación. Ya no era la hija de Adam Sell, ni la esposa del capitán MacLeod, ni la madre del pequeño Norman. Era un lienzo en blanco. Y en ese lienzo, con los colores de su dolor, su ambición y su fantasía, comenzó a pintar su obra maestra, Mata Hari. En 1903, con poco más que su belleza y una historia inventada, llegó a París, la capital del mundo, el escenario perfecto para su renacimiento. No llegó como una víctima, sino como una conquistadora en ciernes, armada con el conocimiento de que la realidad es a menudo mucho menos poderosa que una ilusión bien contada. La pregunta que flotaba en el aire de la Belle Époque era: ¿aceptaría esta ciudad, embriagada de exotismo y novedad, la increíble historia de una princesa javanesa sagrada, nacida en un templo y entrenada en las danzas rituales del amor y la muerte? El destino de Europa y el suyo propio pendían de la respuesta. París, en los albores del siglo XX, no era simplemente una ciudad, era un estado de ánimo, un torbellino de arte, ciencia, placer y decadencia conocido como la Belle Époque. Era un mundo embriagado de sí mismo, fascinado por lo exótico, lo oriental, lo místico. Las exposiciones universales habían traído los misterios de Asia y África al corazón de Europa, creando un apetito insaciable por todo lo que fuera remoto y enigmático. En este caldo de cultivo cultural, Margareta Sell, la mujer rota, vio una oportunidad de oro. Se reinventó por completo. El nombre, Mata Hari, fue su primer golpe de genio. En malayo significa ojo del día, el sol. Era evocador, poético y sobre todo exótico. Construyó una biografía ficticia tan detallada como fascinante. Era la hija de una bailarina de un templo indio que murió al dar a luz. Había sido criada por sacerdotes en los sagrados recintos de Siva, donde aprendió las danzas rituales secretas que contaban historias de dioses y mortales. Era una historia perfecta, imposible de verificar y demasiado seductora para ser cuestionada. Su debut no fue en un teatro cualquiera, sino en el Salón del Industrial y mecenas Émile Guimet, cuyo Musée Guimet albergaba una de las colecciones de arte asiático más importantes de Europa. El escenario le confirió una legitimidad instantánea. La noche del 13 de marzo de 1905, ante una audiencia selecta de artistas, diplomáticos y aristócratas, Mata Hari se presentó. La actuación fue una revelación. Apenas cubierta por velos transparentes y elaboradas joyas de imitación oriental, se movía con una lentitud hipnótica. Su danza no era técnicamente brillante según los estándares clásicos, ni era una auténtica representación de las danzas javanesas o indias. Era algo completamente nuevo, una erotización del misticismo, un striptease envuelto en un aura de espiritualidad. Se despojaba de sus velos uno por uno, no con la vulgaridad de una bailarina de cabaret, sino con la solemnidad de una sacerdotisa realizando un rito sagrado. El escándalo fue inmenso, y su éxito inmediato. París
Hastiado de los cancanes y las bailarinas tradicionales, se rindió a sus pies. Mata Hari se convirtió en la sensación del momento. Su fama se extendió como la pólvora por toda Europa. Bailó en el Olympia, en las Folies Bergère, en la Scala de Milán y en los teatros de Madrid, Viena y Berlín. Se convirtió en la cortesana más deseada del continente. Su lista de amantes era un ¿quién es quién del poder europeo? Banqueros, industriales, ministros, generales y príncipes, incluido, según se rumorea, el propio príncipe heredero de Alemania. No vendía solo sexo, vendía una fantasía. Ser su amante era poseer un secreto de Oriente, acceder a un mundo de placer prohibido y sofisticado. Vivía en una opulencia desmedida, con apartamentos de lujo, sirvientes, pieles y joyas. Había cumplido su promesa. Nunca más sería pobre. Sin embargo, su éxito se basaba en un equilibrio precario. Su talento como bailarina era limitado, y a medida que la novedad se desvanecía, también lo hacía su atractivo en el escenario. Su verdadero arte no era la danza, sino la seducción y la autoinvención. Era una maestra en crear una atmósfera de intimidad y exclusividad, haciendo que cada hombre poderoso se sintiera el único depositario de sus secretos. Pero el tiempo es cruel con la belleza, y en 1914, con casi 40 años, su carrera como bailarina estaba en claro declive. Y entonces, el mundo cambió para siempre. En agosto de ese año, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, y las alianzas militares de Europa se activaron como una trampa mortal. La Belle Époque murió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La frivolidad fue reemplazada por el patriotismo febril y el placer por el sacrificio. París, la ciudad de la luz, se convirtió en una ciudad de luto y paranoia. Para Mata Hari, el estallido de la guerra fue un cataclismo personal. Sus patrones y amantes estaban ahora en bandos opuestos de un conflicto sangriento. Sus activos bancarios en Alemania fueron congelados. Su estilo de vida, dependiente de la generosidad de hombres ricos y de la libertad de movimiento por Europa, se volvió insostenible. Como ciudadana de un país neutral, los Países Bajos, podía viajar entre las naciones en guerra, un privilegio que la convirtió en una figura de interés para los servicios de inteligencia de ambos bandos. Fue en este contexto de desesperación financiera y caos geopolítico que su historia da un giro oscuro y fatal. La narrativa se vuelve turbia, llena de testimonios contradictorios y verdades a medias. Según su propia versión, contada más tarde a sus interrogadores, todo comenzó con una oferta del cónsul alemán en Ámsterdam, Karl Kramer. A cambio de 20.000 francos, una suma considerable, le pidieron que utilizara sus conexiones en Francia para espiar para Alemania. Ella afirmó haber aceptado el dinero, considerándolo una compensación por sus bienes confiscados, pero sin intención alguna de espiar. ¿Era una mentira para exculparse? ¿O la verdad de una mujer amoral y pragmática que simplemente tomó el dinero? Poco después, en 1916, mientras estaba en París, se enamoró perdidamente, quizás por primera vez en su vida. El hombre era un joven capitán ruso al servicio de Francia, Vadim Maslov. Cuando Maslov fue gravemente herido y perdió un ojo en el frente, Mata Hari se desesperó por conseguir dinero para cuidarlo y un permiso para visitarlo en la zona de guerra. Fue entonces cuando se acercó al capitán Georges Ladoux, jefe del Deuxième Bureau, el servicio de contraespionaje francés. Le ofreció sus servicios como espía para Francia, jactándose de sus contactos de alto nivel, especialmente en el lado alemán. Ladoux, un hombre astuto y despiadado,
vio una oportunidad. Le ofreció 1.000.000 de francos si lograba seducir al príncipe heredero alemán y obtener secretos militares. Le dio un pequeño adelanto y la envió a una misión de prueba a Madrid, un nido de espías de todas las nacionalidades. Aquí es donde la red se vuelve inextricable. En Madrid, Mata Hari contactó al agregado militar alemán, Arnold Kalle. ¿Estaba cumpliendo su misión para los franceses? ¿Intentando seducirlo para obtener información? ¿O estaba actuando como una agente doble, informando a los alemanes de su misión francesa? ¿O, la tercera y quizás más probable posibilidad, simplemente estaba tratando de estafar a ambos bandos, jugando un juego peligrosamente improvisado para obtener dinero de donde fuera, impulsada por la desesperación y el amor por Maslow? Lo que sucedió a continuación selló su destino. Desde Madrid, el agregado alemán Kalle envió una serie de mensajes de radio codificados a Berlín. En ellos, describía las actividades de un agente alemán, con el nombre en clave H21, que estaba obteniendo información de los franceses. Los mensajes fueron interceptados por los franceses en su puesto de escucha en la Torre Eiffel. El código que usaban los alemanes era uno que, para su sorpresa, los franceses ya habían descifrado. Hablaba de un agente que había sido reclutado por la Dux y que pedía más dinero. Los detalles coincidían perfectamente con la situación de Mata Hari. Para Georges Ladoux era la prueba irrefutable que necesitaba. La mujer que él mismo había enviado a espiar era, en realidad, una agente doble que trabajaba para el enemigo. La trampa se había cerrado. Pero una pregunta escalofriante persiste y se convierte en el eje de todo el misterio. ¿Por qué los alemanes usarían un código que sabían que los franceses podían leer para delatar a uno de sus propios agentes? ¿Fue un error garrafal de la inteligencia alemana? ¿O fue un acto deliberado? ¿Acaso los alemanes, considerando a Mata Hari una agente inútil, poco fiable o que pedía demasiado dinero, decidieron sacrificarla, entregándola a los franceses en bandeja de plata para quemar a un peón y de paso sembrar el caos en el contraespionaje enemigo? Atrapada en este juego de espejos, entre el amor, la avaricia y dos imperios en guerra, Mata Hari había dejado de ser la directora de su propio espectáculo. Se había convertido, sin saberlo, en el personaje principal de una tragedia escrita por hombres mucho más crueles y poderosos que cualquiera de sus antiguos amantes. Su espiral descendente había comenzado y ahora se aceleraba hacia un final inevitable. El regreso de Mata Hari a París a principios de 1917 estuvo marcado por una ominosa sensación de normalidad. Aparentemente ajena a la red que se tejía a su alrededor, retomó su vida de lujo relativo, esperando noticias de Ladoux y, sobre todo, de su amado Vadim Maslow. La ingenuidad que demostró en esos días es uno de los argumentos más fuertes a favor de su inocencia, o al menos de su ignorancia sobre la gravedad de su situación. Una espía consumada habría sentido el peligro. Habría desaparecido en la neutralidad de Suiza o España. Pero Margareta Selle, la mujer detrás del disfraz, parecía creer que aún controlaba el juego, que su encanto y sus mentiras eran un escudo impenetrable. Sin embargo, el ambiente en Francia había cambiado drásticamente. El año 1917 fue el más oscuro de la guerra para los aliados. La ofensiva de Nivelle había resultado en una carnicería con cientos de miles de bajas francesas, llevando a motines masivos en el ejército. El frente parecía estancado. La moral estaba por los suelos y la retaguardia
estaba plagada de paranoia y una desesperada búsqueda de culpables. Se necesitaba un chivo expiatorio, un rostro para la traición que explicara los desastres militares y la sensación de que el enemigo estaba en todas partes. Una espía extranjera, seductora y de moral laxa, encajaba perfectamente en el papel. Georges Ladoux, su manipulador controlador en el Deuxième Bureau, ahora tenía su prueba: los telegramas interceptados desde Madrid que identificaban al agente H-21. Estos telegramas son el corazón oscuro del caso. Analizados con la frialdad de la distancia, son sospechosamente convenientes. No solo delataban a su propio agente, sino que lo hacían de una manera tan torpe, utilizando un código comprometido que sugiere una intención oculta. La teoría más plausible es que la inteligencia alemana, considerándola una agente de bajo nivel, ineficaz y potencialmente desleal, decidió quemarla. Sacrificarla no les costaba nada y lograba varios objetivos. Se deshacían de un activo poco fiable y al mismo tiempo entregaban a los franceses una victoria de contraespionaje que, en realidad, era una cortina de humo. Alimentaban la paranoia francesa, haciéndoles creer que habían capturado a una superespía, mientras los verdaderos agentes peligrosos seguían operando en las sombras. Ladoux, por su parte, tenía sus propias motivaciones. Su carrera estaba en juego. Necesitaba un éxito espectacular para consolidar su posición y justificar la existencia de su departamento. La captura de la famosa Mata Hari sería ese éxito. Que la evidencia fuera circunstancial o incluso fabricada por el enemigo era irrelevante. La narrativa era demasiado poderosa para ser ignorada. El 13 de febrero de 1917, al amanecer, la policía francesa llamó a la puerta de su suite en el Hotel Élysée Palace. La encontraron en la cama. Con una calma que sorprendió a los oficiales, pidió tiempo para vestirse. Se puso sus mejores ropas, como si fuera a una cita importante, no a una celda. El arresto fue el comienzo de un calvario legal y psicológico. Fue llevada a la prisión de Saint-Lazare, un lugar lúgubre y notorio reservado para prostitutas y criminales. La reina de París fue arrojada a una celda fría, infestada de ratas, un brutal recordatorio de la caída que había sufrido. Durante meses, fue sometida a interrogatorios implacables por parte del capitán Pierre Bouchardon, un juez de instrucción puritano y severo que la veía no solo como una traidora, sino como la encarnación de la depravación moral que, según él, estaba corrompiendo a Francia. Bouchardon estaba convencido de su culpabilidad antes de que comenzara el juicio. Los interrogatorios fueron un duelo de voluntades. Al principio, Mata Hari fue arrogante y evasiva. Mintió, se contradijo y tejió una red de historias cada vez más inverosímiles para explicar sus acciones y sus finanzas. Admitió haber recibido dinero de los alemanes, pero insistió en que era una compensación. Admitió haber ofrecido sus servicios a Francia, pero solo por amor a Maslov. Cada mentira, cada verdad a medias, era interpretada por Bouchardon como una prueba más de su naturaleza engañosa. Lo que ella veía como una estrategia de supervivencia, él lo veía como la confesión de una maestra espía. Su incapacidad para decir la simple y quizás sórdida verdad, que era una mujer desesperada por dinero que intentó estafar a ambos bandos, fue su mayor error. En su mundo, la mentira había sido siempre la herramienta para ascender. En este nuevo mundo de justicia militar, era la herramienta para cavar su propia tumba. El juicio, que comenzó el 24 de julio de 1917, fue una farsa desde el principio.
se celebró a puerta cerrada, bajo secreto militar, privando a Mata Hari de la posibilidad de apelar a la opinión pública, su único aliado potencial. Su abogado, el anciano y distinguido Edouard Clunet, un antiguo amante que la defendió por lealtad, se vio completamente superado. Se le negó el acceso a pruebas cruciales, incluidos los famosos telegramas, y a los testimonios de testigos clave de la defensa que estaban en el extranjero. La fiscalía, liderada por el teniente Mornet, no presentó ni una sola prueba concreta de que Mata Hari hubiera transmitido información militar secreta que causara la muerte de soldados. No hubo documentos, no hubo fotografías, no hubo testigos que la vieran pasar secretos. El caso se basó enteramente en la inferencia, la insinuación y el prejuicio. Se la condenó por su estilo de vida. Sus numerosos amantes fueron presentados como contactos de espionaje. Su riqueza, como el pago por la traición. El dinero recibido del cónsul alemán fue la prueba definitiva de su lealtad al Kaiser. La fiscalía pintó un retrato devastador, el de una femme fatale internacional, una vampira que se alimentaba de los secretos de Francia. La frase que resonó en la corte y en los periódicos fue escalofriante y completamente infundada. Las fechorías de esta mujer son inconcebibles. Es responsable de la muerte de al menos 50.000 de nuestros valientes hijos. Esta cifra, arrancada de la nada, sin base alguna, se convirtió en un hecho incontrovertible en la mente del público y del jurado militar. El testimonio de Georges Ladoux fue devastador. El hombre que la había contratado ahora se presentaba como el astuto cazador de espías que la había desenmascarado, omitiendo convenientemente su propio papel en enviarla a la misión que la condenó. El propio Vadim Maslov, el hombre por el que ella afirmó haberlo arriesgado todo, la traicionó. En una declaración, se distanció de ella, describiéndola como una mujer aventurera de la que no esperaba nada serio. Fue el golpe de gracia emocional. El veredicto era una conclusión inevitable. Después de una breve deliberación, el tribunal militar la declaró culpable de los 8 cargos de espionaje. La sentencia fue la muerte. Cuando escuchó la condena, según los testigos, se quedó pálida, pero serena. Su abogado se derrumbó en lágrimas. Ella lo consoló. No llore, mon cher maître. No es nada. En los meses que transcurrieron entre la sentencia y la ejecución, se agotaron todas las apelaciones. El presidente francés, Raymond Poincaré, rechazó la petición de clemencia. El destino de Mata Hari estaba sellado, no por las pruebas, sino por la necesidad de la guerra. Francia no podía permitirse la duda, no podía permitirse la debilidad. Necesitaba una victoria, aunque fuera simbólica. Necesitaba un sacrificio para purgar sus pecados y reafirmar su determinación. Y Mata Hari, la reina de la ilusión, se convirtió en el sacrificio perfecto sobre el altar del patriotismo. Su reloj, que durante tanto tiempo había marcado el ritmo de la fiesta y el placer, ahora marcaba las últimas horas hacia la cita con el pelotón de fusilamiento. La sombra del verdugo se había convertido en su única y última compañera. La última noche de Margarita Sell, en la prisión de Saint-Lazare, fue una clase magistral de compostura ante el abismo. Mientras la maquinaria del Estado francés se preparaba para extinguirla, ella se preparaba para su acto final, con una meticulosidad casi teatral. Rechazó la confesión y el consuelo espiritual ofrecido por el capellán de la prisión, pero aceptó la compañía de 2 monjas, la hermana Leonide y la hermana Marie, quienes quedaron profundamente impresionadas por su serenidad.
No era la calma de la resignación, sino una calma activa, una afirmación de dignidad frente a la aniquilación. Pasó sus últimas horas escribiendo cartas, una a su hija Jeanne, una carta que nunca llegaría a su destinataria, un último y desesperado intento de conectar con la vida que le habían arrebatado. Otra a su abogado, Clunet, agradeciéndole su lealtad. Y una tercera, la más enigmática, dirigida a Vadim Maslov, el amante ruso cuya herida la había puesto en el camino de la perdición. El contenido de esa carta se ha perdido, pero uno puede imaginar las palabras de una mujer que, incluso al final, seguía atrapada en la lógica de su propio corazón. Al amanecer del 15 de octubre de 1917, la puerta de su celda se abrió. El capitán Bouchardon, el hombre que la había interrogado sin piedad, estaba allí para leerle la notificación final. Su apelación había sido denegada y sería ejecutada esa misma mañana. Según el relato de la hermana Leonide, Margareta la miró con una leve sonrisa y dijo: «No sabré cómo morir con gracia». Era una mentira, por supuesto. Sabía exactamente cómo morir. Su vida entera había sido una preparación para este momento, una actuación constante de control y autopresentación. Pidió tiempo para vestirse, y la elección de su atuendo fue su último acto de desafío y su declaración final de identidad. Rechazó el austero vestido negro que le ofrecieron. En su lugar, eligió un elegante traje de 2 piezas de color gris perla, a medida, con un escote pronunciado y un ribete de piel. Se puso un par de guantes nuevos de cabritilla y un sombrero de tricornio a la última moda parisina. No se vistió como una convicta camino del patíbulo, sino como una dama de la alta sociedad camino de la ópera. Era una bofetada visual a sus verdugos, una afirmación de que, aunque pudieran matar su cuerpo, no podían destruir la imagen que ella había creado. Rechazó el desayuno, pero aceptó una copa de ron. El viaje en coche desde Saint-Lazare hasta el polígono de tiro del castillo de Vincennes, en las afueras boscosas de París, fue sombrío. La ciudad aún dormía bajo un manto de niebla fría y húmeda. La comitiva estaba formada por oficiales militares, su abogado y las 2 monjas. Durante el trayecto, permaneció en silencio, con la mirada perdida en la distancia, quizás repasando el guión de su última escena. Al llegar a Vincennes, el escenario estaba listo. Un pelotón de 12 soldados suavos, fusileros coloniales del norte de África, la esperaba. Un poste de madera estaba clavado en el suelo embarrado. Un pequeño grupo de testigos oficiales, incluyendo periodistas cuidadosamente seleccionados, observaba desde una distancia respetuosa. La atmósfera era de una solemnidad fría y burocrática. Cuando bajó del coche, caminó con paso firme hacia el lugar de la ejecución. Su abogado, Clunet, estaba visiblemente destrozado. Ella se volvió hacia él con una compostura asombrosa y le dijo: «Gracias, maestro». A las monjas que la habían acompañado, les dio un beso en cada mejilla. Un oficial se acercó para atarle las manos a la espalda y ofrecerle una venda para los ojos. Ella lo rechazó con un gesto decidido. «Non», dijo con voz clara. No necesitaba la venda. Quería ver. Quería que la vieran. Se negó a ser atada al poste, prefiriendo enfrentar a sus ejecutores de pie, libre y erguida. Los 12 soldados formaron una línea frente a ella. Eran jóvenes, sus rostros tensos bajo sus feces rojos. Matar a una mujer desarmada, por famosa o traidora que fuera, era una tarea sombría. El oficial al mando, con la voz quebrada por la tensión, dio las órdenes preparatorias. En ese momento suspendido en el tiempo, justo antes de la detonación final, la leyenda se forjó.
Los relatos de los testigos presenciales varían en los detalles, pero convergen en la imagen de una mujer de una valentía extraordinaria. Henry Wales, un periodista británico, escribió que ella sonrió y pareció lanzar un beso con la mano a sus ejecutores, o quizás a su abogado. Este gesto, real o apócrifo, se ha convertido en la imagen icónica de su muerte, un último acto de seducción, de desafío, de control absoluto sobre su propia narrativa hasta el instante final. El oficial al mando levantó su sable, lo bajó bruscamente. ¡Fuego! La descarga de los 12 rifles Level rompió el silencio de la mañana. El sonido fue brutal, un único y ensordecedor estallido. El cuerpo de Mata Hari se sacudió violentamente hacia atrás por el impacto de las balas, pero no se derrumbó de inmediato. Por un instante, pareció arrodillarse, con la cabeza aún erguida, como si estuviera haciendo una última reverencia. Luego, lentamente, se desplomó hacia un lado, cayendo sin gracia sobre el suelo húmedo. El ritual de la muerte aún no había terminado. Un oficial subalterno se acercó al cuerpo caído, sacó su revólver de servicio, se inclinó y para asegurar la muerte según el protocolo militar, le disparó un único tiro en la sien. El coup de grâce, la bala de la piedad, el punto final. El humo de la pólvora se disipó en el aire frío. El silencio regresó, más profundo y pesado que antes. Mata Hari, el ojo del día, se había extinguido, pero la pregunta que había flotado sobre su juicio ahora resonaba con la fuerza de un trueno en el silencio del campo de tiro. Acababan de ejecutar a la espía más peligrosa de Alemania, una traidora responsable de la muerte de miles, o acababan de asesinar legalmente a una cortesana, una embustera, una mujer desesperada, cuyo único crimen verdadero fue construir una vida sobre una fantasía tan grandiosa que una nación en guerra, en su momento de mayor debilidad, la confundió con la realidad y la destruyó por ello. El cuerpo yacía en el barro, pero el enigma acababa de nacer. La muerte de un individuo, por espectacular que sea, es solo el principio de otra historia, la historia de su cadáver. Y el destino del cuerpo de Margareta Sell es una coda macabra y reveladora de la vida que llevó y de la sociedad que la condenó. Tras el coup de grâce, el médico militar certificó la muerte. Su cuerpo, acribillado y cubierto de barro, fue envuelto en una sábana y cargado en una furgoneta sin insignias. No hubo ceremonia, no hubo luto oficial. La mujer que había sido el brindis de París fue tratada como un despojo anónimo de la guerra. Según la ley francesa, la familia tenía 24 horas para reclamar el cuerpo para un entierro privado. Se envió un telegrama a su familia en Holanda. Su exmarido, Rudolf MacLeod, el hombre cuyo abuso la había empujado a París, se negó a tener nada que ver con ella. Su hija Jeanne, ya una adolescente, probablemente nunca fue informada a tiempo, o se le impidió reclamarla. Ningún antiguo amante, ningún amigo poderoso, nadie se adelantó para ofrecerle la dignidad de una tumba. Su cuerpo, al igual que su vida, se convirtió en propiedad del Estado francés, el mismo Estado que la había ejecutado. El destino para los cuerpos no reclamados en París era conocido y temido. La Facultad de Medicina, para ser utilizados en la formación de futuros doctores. El cadáver de la mujer más deseada de Europa fue entregado al Instituto Médico Legal de París. Allí fue desnudado y colocado sobre una fría losa de mármol, donde fue objeto de la disección y el estudio. Los estudiantes de anatomía, que quizás semanas antes habían leído sobre su escandaloso juicio en los periódicos, ahora podían estudiar sus músculos,
sus órganos, su estructura ósea. La fantasía exótica de Mata Hari fue reducida a la cruda y universal realidad de la carne y la sangre. El cuerpo que había sido un instrumento de poder, seducción y arte, se convirtió en un mero objeto de ciencia. Pero la historia no termina ahí. En un giro que parece sacado de una novela gótica, los patólogos del instituto decidieron preservar su cabeza. Fue embalsamada, siguiendo las técnicas de la época, y colocada en el Musée d'Anatomie Delmas Orfila-Rouvière, un museo de curiosidades anatómicas en París. Allí, la cabeza de la espía más famosa del mundo se unió a una colección de cráneos, esqueletos y especímenes patológicos, un trofeo silencioso y grotesco. Durante décadas, permaneció en un estante, anónima para la mayoría de los visitantes, una reliquia olvidada del furor de la Gran Guerra. El misterio de su muerte se vio reflejado en el misterio de sus restos. En el año 2000, un biógrafo que investigaba su vida solicitó ver la cabeza en el museo. La respuesta de los curadores fue sorprendente. La cabeza de Mata Hari había desaparecido. Una investigación en los archivos reveló que en algún momento, probablemente durante una reubicación del museo en 1954, la cabeza se había perdido, extraviado o, más probablemente, robado. Nadie sabe dónde está. ¿Fue sustraída por un admirador macabro? ¿Destruida por accidente? ¿O simplemente se desintegró por una mala conservación? El último vestigio físico de Margarita Sell se desvaneció en el aire, dejando solo el mito. Este epílogo físico es profundamente simbólico. La ejecución la silenció, la disección la deshumanizó, y la pérdida de su cabeza la borró físicamente del mundo, dejando solo la narrativa, la leyenda, la pregunta sin respuesta. Mientras tanto, el impacto inmediato de su ejecución fue exactamente el que el gobierno francés esperaba. La prensa la aclamó como una victoria crucial en la guerra secreta contra Alemania. Sirvió como una advertencia brutal para cualquiera que considerara la traición. La moral pública recibió un impulso, y la fe en los líderes militares y de inteligencia fue restaurada, al menos temporalmente. Georges Ladoux, el hombre que la había enviado a su perdición, fue aclamado como un héroe del contraespionaje. Sin embargo, el destino es irónico. Menos de un año después, el propio Ladoux sería arrestado bajo sospecha de ser un agente doble, aunque finalmente fue absuelto. El cazador de espías fue acusado del mismo crimen que la mujer que ayudó a ejecutar. La muerte de Mata Hari no trajo claridad, sino que sembró nuevas incógnitas. ¿Fue realmente su ejecución la eliminación de una amenaza? ¿O fue el encubrimiento de una operación de inteligencia fallida? Al matarla, el Deuxième Bureau silenció a una testigo que podría haber revelado su propia incompetencia o incluso su complicidad. Las respuestas murieron con ella en Vincennes, y el vacío que dejó fue llenado no por la verdad, sino por el torbellino de la propaganda y la especulación. El cadáver del rey, o en este caso, de la reina autoproclamada, no trajo orden, sino que profundizó el caos moral de una guerra que ya había perdido su inocencia. Los ecos de aquellos 12 rifles en Vincennes no se desvanecieron con el humo de la pólvora. Reverberaron a través del siglo XX, transformando a la mujer en un arquetipo y a su historia en un lienzo sobre el cual cada generación proyectó sus propios miedos y fantasías. El legado de Mata Hari es un estudio fascinante sobre cómo la historia construye y deconstruye sus mitos. Inmediatamente después de su muerte, la propaganda de guerra la consagró como la femme fatale definitiva, la espía arquetípica.
era la encarnación del peligro que representaba la sexualidad femenina sin control, una advertencia de que la belleza podía ser un arma tan letal como el gas mostaza. Películas, novelas pulp y artículos sensacionalistas la pintaron como una maestra del engaño, una genio criminal que manejaba los hilos del poder desde su tocador. La famosa película de 1931, protagonizada por Greta Garbo, consolidó esta imagen en la imaginación popular global. Una espía glamurosa y trágica que se redime a través del amor justo antes de su noble final. Esta versión, aunque romántica, seguía basándose en la premisa de su culpabilidad. Sin embargo, a medida que pasaron las décadas y los archivos comenzaron a abrirse lentamente, una nueva perspectiva empezó a emerger. Historiadores y biógrafos, armados con documentos desclasificados del juicio y de los servicios de inteligencia alemanes y franceses, comenzaron a desmantelar la leyenda. La abrumadora conclusión de la investigación moderna es que la evidencia en su contra era, en el mejor de los casos, circunstancial y, en el peor, inexistente. No hay una sola prueba fehaciente de que transmitiera información de valor militar. El famoso telegrama del agente H-21 parece cada vez más una trampa deliberada de los alemanes para sacrificar a un peón inútil. Con esta reevaluación, su legado se transformó radicalmente. Dejó de ser la superespía traidora para convertirse en la víctima trágica. El movimiento feminista la reivindicó como un símbolo de la opresión patriarcal, una mujer independiente destruida por un sistema militar y judicial misógino que no podía tolerar su libertad sexual y económica. Su juicio fue visto como un linchamiento legal y su ejecución como un asesinato de Estado. Se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, sacrificada para ocultar la incompetencia de los generales y para saciar la sed de sangre de una nación traumatizada por la guerra. Su historia se convirtió en una lección compleja sobre la naturaleza de la verdad en tiempos de conflicto, sobre cómo la propaganda puede crear una realidad y sobre la facilidad con que la justicia puede ser sacrificada en el altar del interés nacional. No fue una simple bailarina, pero tampoco fue la espía maestra de la leyenda. La verdad, como suele ocurrir, reside en un territorio gris e incómodo. Probablemente fue una mujer amoral, vanidosa y desesperada. Una oportunista que jugó un juego demasiado peligroso, sin entender las reglas ni las consecuencias. Creía que podía seducir y mentir para salir de cualquier situación, como siempre había hecho, sin darse cuenta de que en el tablero de ajedrez de la guerra mundial, ella no era una reina, sino un simple peón prescindible. Su mayor tragedia no fue la traición, sino una profunda y fatal ingenuidad, la creencia de que su propia leyenda la protegería. Al final, fue devorada por el mismo mito que ella había creado. Y así, llegamos al final de nuestro descenso, de vuelta al umbral de la cripta, con más preguntas que respuestas. Hemos examinado los hechos, las mentiras, las motivaciones y las consecuencias. Hemos visto a Margareta Sell, la niña caída en desgracia, transformarse en Mata Hari, la reina de París, para finalmente ser reducida a H-21, una cifra en un telegrama, y luego a un cuerpo anónimo en una mesa de disección. Pero una pregunta final, la más profunda, persiste y nos persigue desde la bruma de aquella mañana de octubre. Si despojamos todas las capas, la bailarina, la cortesana, la espía, la víctima, el mito, ¿qué queda en el centro? ¿Encontramos a una mujer fundamentalmente inocente, atrapada en las circunstancias? ¿O encontramos un vacío,
un personaje tan consumido por sus propias actuaciones que al final ya no quedaba un yo auténtico que salvar o condenar. Quizás el verdadero misterio de Mata Hari no es si fue o no una espía, sino si, después de una vida de invención, ella misma sabía quién era realmente, 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 Nera 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 realmente, Nera